00353087. Nos envías tu voucher al 959-679-662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio La Convención en Quiabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras con carisma dominico en todo el Perú. También tenemos otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana. También tenemos una radio en Juliaca, después lo digo, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio. El AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted lo pueda escuchar el programa. Y también tenemos pues los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a darle la bienvenida a Rosa María Palacios porque después de la lluvia de renuncias, Rosa María, ayer ¿qué pasó? Hubo lluvia de renuncias. Nunca había visto tanta renuncia junta. Buenos días, Rosa María. Una mañana helada en Lima, la verdad. Helada, pero en fin, ahí vamos. Helada en estándares limeños, ¿no? Por supuesto. Para otro país del mundo esto sería primaveral. Pero sí, hay mucha humedad. Y el hecho de no salir de casa, a todos los que estamos mal de las vías respiratorias nos mejora. Así que compartimos el programa desde casa y seguimos informando. Lo que sucedió ayer en cuanto a la comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso es un acto en realidad simbólico y de protesta. Las comisiones ordinarias, así se llaman, del Congreso de la República, no suelen tener una comisión consultiva, pero se considera que la Comisión de Constitución es muy importante, especializada, entonces se invita a profesores de Derecho Constitucional de muchas universidades. La comisión tiene 42 miembros, me he enterado ayer, o sea, se invita a mucha gente, vamos. Gente que tenga publicaciones o que tenga experiencia enseñando Derecho Constitucional y que, por supuesto, tienen todos mucho más conocimiento que los miembros de la comisión, que son políticos en realidad. Entonces, la comisión consultiva es consultada para distintas materias, porque en el mundo del derecho constitucional también hay especialidades. Entonces me dicen, no puede ser. Sí, también hay, pues. Hay los que ven penal constitucional, hay los que ven derecho económico constitucional, hay los que ven todo lo que es derechos fundamentales, básicamente defensa de derechos humanos. Entonces, el derecho constitucional tiene sus especialidades y se supone que esta comisión consultiva reúne a personas
¿no es cierto?, que han trabajado ciertos temas con mayor, digamos, interés, ¿no? Puede haber alguien especializado en habeas corpus, alguien especializado en presupuesto público. Hay muchas ramas del derecho que se unen al derecho constitucional. El penal y el administrativo, por ejemplo, también es una rama que se nutre del derecho constitucional. Entonces, estos profesores, algunos ex magistrados del Tribunal Constitucional, tienen pues prestigio, ¿no? Tienen sus alumnos, tienen sus carreras académicas, ¿no? Y les da una enorme vergüenza ser parte de una institución que ha hecho lo que ha hecho el fin de semana. Entonces, han renunciado como un acto simbólico. Es un cargo ad honorem, ¿eh? Esto no es pagado, diciendo, mire, sé que no me vuelvo a consultar nada. O sea, si va a publicar este mamarracho, no cuente conmigo. 11 de 40, algo, han renunciado. Ayer van a seguir renuncias el día de hoy, por supuesto. Se trata normalmente de llamar a personas que si han tenido una actividad política en el pasado, ¿no es cierto?, cubran toda la actividad política. Entonces, personas que sirvieron en el gobierno de Alan García, o que sirvieron en el gobierno de Toledo, o que sirvieron en el gobierno de Humala, o en el de Kuczynski, en fin, en distintos niveles de la administración, ya sea como ministros o también como miembros, como te decía, del Tribunal Constitucional, o viceministro de Justicia, o ministro de Justicia, o sea, vinculadas al mundo jurídico. Pero son personas muy respetables y que tienen algo que decir. Yo siempre digo que hay un grupo de doctores Truquini también, ¿no?, que llaman a estas cosas. Hasta los doctores Truquini han salido a decir que lo que ha hecho Chejade no se puede hacer, está mal. O sea, ayer lo hemos explicado con Luciano López, con el doctor López, de una manera muy didáctica, creo yo, para el público, pero además, ayer en la tarde también han salido pronunciamientos de facultades de Derecho muy, muy reconocidas, como la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, reúne a un grupo de profesores y que miran los temas constitucionales. Hay un grupo constitucional ya conformado, que ha sacado un comunicado diciendo lo mismo. O sea, hay por forma y por fondo, hay objeciones muy serias. Se está alterando todo el orden constitucional, es lo que dice el doctor Landa en su carta. Miren, por forma, porque al no haber Senado, no se puede modificar la Constitución en 5 minutos. Y por fondo, porque las modificaciones realizadas afectan severamente el equilibrio de poderes y protegen mucho más a los congresistas. Es increíble cómo una redacción de este calibre ha logrado una protección mucho mayor. A ver, repasemos un poquito lo que hablamos ayer con el doctor López, para los que nos siguen, es bien fácil de entender. Aquí hay 3 situaciones completamente distintas y una respuesta jurídica para cada una de esas situaciones, diferenciando el tipo de funcionario, ¿no es cierto?, que está protegiendo la Constitución. Entonces, vamos por partes. ¿De qué situaciones hablamos? La primera es cometer un delito común. Un delito común es el delito que cualquiera de nosotros puede cometer, ¿no es cierto?, en nuestra vida ordinaria y que no tiene relación alguna con el trabajo que desempeñamos. Yo puedo atropellar a alguien en estado de ebriedad, eso es un delito, ¿no es cierto?, y causarle la muerte, pero eso no tiene nada que ver con que yo sea ministro, o con que yo sea congresista, o que yo sea miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, ese es el delito común. Muy bien. Hay delitos que solo pueden ser cometidos porque tengo el cargo que tengo. Si yo soy el que autorizo un contrato, ¿no es cierto?, soy el que saca el decreto supremo para que ese contrato se firme, y sin ese decreto supremo que yo firmo no sale el contrato, y a mí me pagan por sacar ese contrato, estoy cometiendo un delito en el ejercicio de mi función. Es una cosa completamente distinta. Entonces, tenemos delitos comunes, delitos cometidos en el ejercicio de la función, y tenemos también infracciones a la Constitución, que no son delito. Participar en un golpe de Estado, ¿no es cierto?, sí podría ser rebelión, sedición, motín, pero desde el punto de vista del Congreso y del control político, eso se llama infracción a la Constitución. Esa infracción a la Constitución se juzga en el Congreso también y tiene una sanción diferente.
La Constitución prevé 3: destitución, suspensión y inhabilitación para el cargo público. La que se ha usado siempre en el Perú, en los casos de infracción de la Constitución, es inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Recordarán ustedes que esa fue la sanción que se le aplicó, por ejemplo, a Luz Salgado y a Marta Chávez en el año 2001. O, por ejemplo, a los ministros que estuvieron en el golpe de Estado del 92. También se les aplicó. Entonces, en un caso por 5 años y en otro caso por 10 años. Al mismo Alberto Fujimori se le inhabilitó para el ejercicio de la función pública por 10 años por renunciar desde el extranjero. Entonces, como ustedes comprenderán, son 3 situaciones distintas. Delito común, delito que yo puedo perpetrar porque soy quien soy en este cargo, y infracción de la Constitución. 3 situaciones diferentes. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Algunas personas tienen protección, digamos, para todo. Otras para un par de cosas y otras para ninguna, de los altos funcionarios del Estado. Entonces, la Constitución dice, si tú eres congresista, si tú eres miembro del Tribunal Constitucional, o si tú eres el defensor del pueblo, y cometes un delito común, el juez que te investiga tiene que solicitar permiso a la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema solicite al Congreso que te levanten la inmunidad. Y es un procedimiento que debería ser muy sencillo. Me levantan la inmunidad, yo continúo mi proceso regular en la justicia ordinaria. Esa solicitud de levantamiento de inmunidad es la que no se tramita en el Congreso de manera positiva para la justicia. Y ese levantamiento de inmunidad puede ser para 2 cosas. Inmunidad de proceso, es decir, me están procesando, o inmunidad de arresto. Ya me condenaron, además por crímenes cometidos antes de ser congresista. Y el Congreso tiene que levantarme la inmunidad de arresto. En el caso de Benicio Ríos y de Edwin Donaire en el Congreso pasado, el Congreso se negó a levantar la inmunidad de arresto. Entonces, con sentenciados se paseaban por la calle, porque decían, no, se presume inocente porque hay una apelación. No, ya te condenaron. Ya te condenaron. Si fueras no congresista estarías preso. Una interpretación, como dice, auténtica del Congreso, que auténticamente ayudó a que estos 2 personajes fueran prófugos de la justicia muchos meses y que para la policía, es decir, el Estado, tuviera que invertir tiempo y dinero en capturarlos. Muy bien. Entonces, la inmunidad de la que estábamos hablando era de esa, una inmunidad para delito común, en la cual, en vez de pedirle permiso al Congreso, se le pide permiso a la Corte Suprema. El juez de abajo le dice, Corte Suprema, usted levante la inmunidad. Y la Corte Suprema te dice sí o no. Eso era todo lo que tenían que reformar. Para los congresistas. Si querían hacerlo para defensores del pueblo, para los miembros del Tribunal Constitucional, hubieran tenido que tener un debate para eso. Para los congresistas, el levantamiento de la inmunidad se concede en la medida en que la Corte Suprema lo considera. Esa era la propuesta. Algunos decían, no, la Corte Suprema no, mejor la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional, lo que fuera. Pero, al hacerlo la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema no tienen inmunidad. Si cometen un delito común, se les sigue un procedimiento común. Los ministros de Estado no tienen inmunidad. Si cometen un delito común, se les sigue un procedimiento común. Solo tienen esta inmunidad para delito común 3 funcionarios del Estado. Congresista, defensor del pueblo, miembro del TC. Muy bien. El presidente tiene una protección extraordinaria, distinta. Tampoco pasa por el antejuicio, ni tampoco, pero sí pasa por la infracción de la Constitución, ciertamente. Esa protección extraordinaria impide que durante su mandato, mientras él sea presidente, se le procese por delito común o por delito cometido en el ejercicio de su función. Ninguno de los 2. Ni tampoco por infracción de la Constitución. Salvo 4 casos, que son todos de infracción de la Constitución. Impedir que el Congreso se reúna, impedir que hayan elecciones,
En esos casos sí se le puede juzgar por infracción de la Constitución. Nada más. Muy bien, ese es nuestro sistema. En el caso del antejuicio, el antejuicio es solo para delitos cometidos en el ejercicio de la función. Entonces, el ministro que se colude, el congresista que trafica influencias, a esa persona se le somete a un procedimiento en el Congreso donde se le permite el derecho de defensa, donde hay una acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso aprueba el antejuicio y el juicio se va a la Corte Suprema. ¿Okay? Todo ese procedimiento, que es largo, que implica defensa, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente, luego en el Pleno del Congreso, eso se llama antejuicio. Y ese antejuicio es para delitos cometidos en el ejercicio de la función. ¿Ok? Y no todo el mundo lo tiene tampoco. Lo tienen pocos. Lo tienen los congresistas, los ministros, el contralor, el defensor, los magistrados de la Corte Suprema, los fiscales supremos y los miembros del TC. Nadie más. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tenían antejuicio. El jefe de la OMP no tiene antejuicio. El jefe de RENIEC no tiene antejuicio. Los miembros del Banco Central de Reserva no tienen antejuicio. Y todos son organismos constitucionalmente autónomos creados en la Constitución. Y con mecanismos de conformación mixtos, donde participan varios poderes del Estado. En todos esos casos no hay antejuicio. ¿Por qué hay antejuicio para esos personajes? Porque se presume que esos personajes son perseguidos por sus enemigos políticos y que el sistema de justicia se utiliza como una herramienta de persecución política. Por esa razón, básicamente se utiliza esta protección. Todos, la inmunidad, el antejuicio, el juicio político y la prohibición de acusar al presidente de la República son mecanismos de protección de determinados funcionarios públicos de alto nivel, no de todos, que tienen un beneficio que los protege contra la persecución política. ¿Ok? Pero si tú cometes un delito común, que era nuestra preocupación inicial, siendo congresista, un delito común, ¿por qué no se te va a tratar como delincuente común? Yo hubiera abolido completamente la inmunidad, que se les trata como delincuente común. Si comete un delito en el ejercicio de su función, ahí sí, antejuicio. Y después, procedimiento del Poder Judicial. El Congreso dijo, no, de todas maneras mantenemos la inmunidad, pero que la levante la Corte Suprema. Perfecto. Esa era la propuesta, de la Comisión de Alto Nivel. Pero ¿qué hace el Congreso? En el Congreso pasado aprueban una norma de inmunidad, los hacían más inmunes todavía, descartada. Y en hacen una cosa atroz. Primero crean un fuero privativo para el delito común. Es decir, el delito común en el caso de los congresistas y solo de los congresistas, se juzga en la Corte Suprema. Un atropello, un hurto, el manoseo de Mamani, eso en la Corte Suprema. Francamente, ¿no? Pero además de eso, lo que dice la norma es que no es delito común los actos propios de la función. Entonces constitucionalizan el tráfico de influencia, porque dicen, bueno, la actividad de representación es sagrada, intocable. Ah, ya, perdón, yo estoy representando. Si yo llamo a presionar a un ministro, a decirle que me dé algo, eso es representación, porque eso es tráfico de influencias en cualquier lugar del mundo. Entonces, la reforma es muy peligrosa. El ministro no tiene antejuicio. El ministro se lo va a agradecer al Congreso, dicho sea de paso. Porque los delitos que cometen los ministros en el ejercicio de su función que tienen antejuicio normalmente son propios de una persecución política. Eso sí, y lo hemos visto en el Perú en los últimos años. Han desfilado ministros por el Congreso en sin número de ocasiones. Ahora, a veces el Congreso decide que un ministro no necesita antejuicio. Pregúntenle a Pedro Cateriano, casi todo lo que se ha tramitado contra él se ha tramitado de frente en fiscalía, sin antejuicio. Porque es bien variable el criterio. Bien variable. Hay cosas que sí necesitan antejuicio, no pasan por antejuicio, la fiscalía las tramita solas. Hay cosas porque dicen que son delitos comunes y otras que sí son ejercidas en el ejercicio de la función que dicen que sí necesitan antejuicio. Pero en fin,
esa es la situación. Ahora, conocer estas instituciones implica pues haber prestado atención a tu clase de Derecho Constitucional y saber cuál es la dinámica de cada una de ellas y por qué están. Como decíamos ayer, no se acusa al presidente de la República durante su mandato, pero termina su mandato y tiene derecho ante juicio por 5 años, y de ahí termina. Los congresistas tienen inmunidad por 1 mes. Por 1 mes, nada más. Entonces, ¿por qué? Para los delitos cometidos en el ejercicio de su función. Ojo, entonces, tomemos ejemplos. Kuczynski está siendo ahorita procesado. ¿Se le ha hecho antejuicio o no? Porque son delitos cometidos cuando fue ministro de Economía en el 2001 al 2006. No tiene beneficio de antejuicio, pasaron los 5 años. No lo están juzgando por delitos cometidos durante el ejercicio de la función como presidente de la República en el periodo 2016-2018. No necesita antejuicio. ¿Se dan cuenta? Alejandro Toledo, la misma historia. Delitos cometidos en el ejercicio de su mandato presidencial que termina el 2006. Lo comienzan a investigar el 2013. Completamente fuera de la protección. Entonces, ¿la protección para qué es? Para mantener la estabilidad del país. La estabilidad del país, la estabilidad de la democracia y de la república es un bien superior. Así como la Constitución tiene que tener un ánimo de permanencia, los presidentes de la república son elegidos por 5 años con un ánimo de permanencia. No son para descartarlos cada vez que los ciudadanos nos ponemos furiosos con los presidentes. Nuestra furia la podemos expresar de muchas maneras. Hay un ánimo de permanencia. Los congresos se eligen con un ánimo de permanencia. Ahora, si el Congreso censura 2 veces un gabinete, bueno, ellos mismos se han jugado sus tickets, ¿no es cierto?, para ser liquidados. Ser disueltos como manda la Constitución. O sea, la Constitución, reitero, es como un mecanismo de reloj. Tú no tiras una pieza porque el reloj no camina. Entonces tú ahora dices, muy bien, el defensor y la gente del TC no tienen inmunidad, por lo tanto, si comete un delito común, como pasa con los magistrados del Poder Judicial, bueno, se tramita en la vía común. Pero, ¿qué sucede? Que en la redacción, en el caso de los miembros del TC y en el caso del defensor del pueblo, no añaden la inmunidad, digamos, no son responsables por sus votos, que eso es lo más importante, o por sus opiniones. Eso no lo añaden. Entonces los hacen responsables penalmente por sus votos y sus opiniones. Como dice la señora Ledesma, eso es un despropósito completo. Completo. Ahora bien, en el caso de los ministros, como te decía hace un momento, quitarles el antejuicio, yo creo que no los perjudica en nada. Al contrario, los saca del circo político que es el Congreso de la República, donde normalmente el Ejecutivo pierde poder muy rápidamente y cuando llegan los ministros ya no tienen ninguna posibilidad de que no los hagan, no los pasen por la moledora de carne. Mejor ir de frente al sistema de justicia, a una fiscalía, donde probablemente te archivan todo porque no haya nada, que es lo que normalmente está pasando. Y luego tenemos el caso del presidente de la República, ¿no? ¿Qué sacas acusándolo por delitos contra la administración pública? ¿Son delitos de función? No son delitos de función. En fin. Bueno, ya estamos con el Francisco Sagasti, congresista de la República, puntual en nuestra cita esta mañana. Y vamos a ver a una pausa, ¿verdad? Para poder empezar la entrevista con él. Así es, Rosa María, vamos a una pausa y volvemos con el congresista Francisco Sagasti. Y hay preguntas que también quedan pendientes, Rosa María. ¿Quién tiene, si el presidente tiene inmunidad o tiene antejuicio o juicio político? Es lo que nos están preguntando. Bien, volvemos. A ver, después te lo contesto rapidito. El presidente no tiene nada hasta que deja de ser presidente. Por los 5 años siguientes tiene antejuicio y tiene juicio político. ¿Ok? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos.
Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959-679-662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima usted nos escucha por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima y la amplitud modulada en todo el país 1500 kilociclos. En Chimbote nos escuchan a través de Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana. En Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo. Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Adelante, Rosa María. Bueno, nuevamente bienvenido al congresista Francisco Sagaste, que además vocero del Partido Morado. Quiero llevarlo de nuevo al domingo, en una fecha asiaga, pero antes de votar la famosa modificación de 5 artículos constitucionales de un golpe, él pide la palabra y plantea una cuestión de orden y le dice al Congreso: señores, estamos votando la modificación de 5 artículos de la Constitución que no hemos debatido. ¿Qué tiene que ver el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional? Y se vota la cuestión de orden y pierde como en la guerra, ¿no? 106 en contra. Entonces, claro, eso era un anticipo, es una forma de medir fuerzas en el Congreso de lo que venía después. Ahora, era una situación desesperada. ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué se vio forzado a presentar una cuestión de orden en una situación realmente desesperada? Bien, mire, yo no me explico lo que pasó, por eso es que planteamos no una cuestión de orden, sino una cuestión previa. Previa para que se vote, y lo que planteamos en la cuestión previa es que, ya que no se iba a modificar solo el artículo 93 de la Constitución, que tenía que ver con la inmunidad parlamentaria, que es lo que se había discutido a fondo, en profundidad, en la Comisión de Constitución, en el Congreso, que terminamos a la madrugada del día sábado. Este era el único artículo que se había discutido a fondo, pero de repente, de un momento a otro, algunas mociones y algunas plantean de que se incluyan más temas, usando como excusa
un segundo dictamen en minoría, había 2 dictámenes, uno en minoría del congresista Lima Mani, que planteaba que se le quitara también cualquier tipo de defensa o privilegio al presidente de la República, nada más, no metía al Tribunal Constitucional, ni al Defensor del Pueblo, ni a nada. Y había otro dictamen en minoría que mantenía la inmunidad parlamentaria, pero con algunos pequeños cambios. Bueno, de un momento a otro se dice que como no se aceptó el dictamen en mayoría, que dicho sea de paso había sido votado por 17 congresistas de muchas bancadas en la Comisión de Constitución, que le dieron vuelta y se arrepintieron o cambiaron de opinión en el Pleno. Pero lo interesante es que como este dictamen en minoría no se había discutido a fondo, lo que hacen es meterlo a discusión en el Pleno sin ningún dictamen sobre ese informe en minoría, y de repente, un momento a otro, aparece el presidente, pero cuando se dieron cuenta que al quitar la inmunidad parlamentaria a los congresistas, quitarla entre comillas, porque al añadir otra frase, la ampliaron, en realidad es un quita y pon, yo me quito por acá y me pongo por allá, ¿no? Eso. Pero se dieron cuenta que los otros 2 artículos decía que el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo tenía la misma inmunidad que los congresistas, pero se supone que habían quitado la inmunidad a los congresistas, o que era que tuvieron que cambiarlo a la carrera. Entonces ha sido una improvisación, Rosa María, y el planteamiento nuestro es decir, un momentito, la Constitución es sumamente seria, ya hemos discutido un artículo, centrémonos solo en ese artículo, y posteriormente, con otro informe de la Comisión de Constitución debatido en profundidad, veamos qué hacemos con el presidente, con los ministros también, y con el Tribunal Constitucional y el Defensoría de carambola, ¿no? Porque eso es una carambola. Ahora, los pusieron en una posición política muy compleja, y hay que tener mucho valor para decir no, y me imagino que lo deben haber pensado. Es decir, si votamos no, nuestros electores van a creer que estamos en contra de levantar la inmunidad parlamentaria, que es una promesa de campaña. Y yo creo que así lo entendió la gente del FREPAP o la gente del Somos Perú, que se veía la incomodidad, pero no querían aparecer como gente que estaba en contra del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ha sido una gran manipulación, de gran astucia política, porque claro, hemos vencido, victoria, ahora sí, ¿no es cierto? El discurso, cuando es una barrabasada constitucional, solamente parte de su bancada, no toda, votó no, parte del fujimorismo y parte de Frente Amplio. No sumaron ni 16. Casi todos con formación jurídica, hay que decirlo. Hay algunos ingenieros también, ¿eh? Ingenieros, pero que tienen alguna formación, no me refiero a carrera, ¿no? Formación. Pasaron bien por sus cursos de Derecho Constitucional. Ese fue un argumento que creo que esa noche pesó. Y en realidad pesó, o sea, ustedes lo discutieron como bancada, nos van a acusar de no estar a favor del levantamiento de la inmunidad. No, mire, yo creo que ahí lo que sucedió, y en efecto lo que dice Rosa María es cierto, ¿no? Nosotros hemos hecho una bandera de eliminar la inmunidad. Pero también hay que reconocer cuando uno tiene una bandera y le meten algo de contrabando, que socava esa bandera y que además no cumple con el objetivo, sino que amplía digamos, no es inmunidad, pero amplía, digamos, la impunidad, para ponerlo ahora de los congresistas. Se requiere darse cuenta muy, muy rápido, porque uno tiene en mente la idea, vamos a quitar la inmunidad, vamos a luchar contra la corrupción, y esto es lo que tiene. Pero no se da cuenta de que a mitad de camino le cambiaron la vía del ferrocarril y que se está yendo a un desvío. Entonces hay que darse cuenta muy, muy rápido y tener los reflejos políticos para poder observar eso y dar un cambio, y luego hay que tener, como dices tú, bueno, un poco la determinación para poder oponerse a eso, y eso es lo que hicimos en el Partido Morado. Ahora bien, como no estamos todos juntos, es muy difícil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el Partido Morado?
En paralelo con Microsoft Teams tenemos otro chat interno en nuestros celulares y todo, y tratamos de coordinar. Pero hay veces que uno sale un momento, no está allí, entonces la coordinación se hace muy difícil y poder explicar los argumentos a todos y cada uno de los miembros de la bancada es una dificultad enorme, a veces no se puede. Y algunos están con la idea que hemos mantenido durante meses de eliminar la inmunidad parlamentaria, etcétera. Y cuando se les presenta y nos ven que realmente hay una voltereta y no han tenido tiempo de conversarlo, continúan con la misma inercia. Pero la mayoría de la bancada, que me honro en representar y agradezco la confianza de mis compañeros, votó a favor, digamos, en contra de esta situación. Ahora, 48 horas después, no, ya más, estamos miércoles, queda clarísimo que el Congreso se equivocó. No hay un profesor ni mediocre de Derecho Constitucional que haya salido a aprobar esto, que haya dicho que bien. Nadie. Han renunciado 11 ilustres académicos a la Comisión. Ya son 13 de los 42. Y seguirán firmas, ¿ya? Porque claro, no quieren estar asociados. Es simbólico, porque es un cargo ad honorem, pero de todas maneras simboliza algo. Lo mismo está pasando, cree usted, en las bancadas del Congreso. Es decir, hay un grupo que efectivamente puede haber manipulado la situación, pero yo estoy segura que hay un grupo que no ha entendido lo que ha hecho, pero que ya después de unos días de reflexión comienza a decir, nos hemos equivocado. ¿Hay eso, cree usted, siente? Bueno, yo confío, Rosa María, que eso sea la situación, porque esto ha sido una sorpresa, ha sido sacar de la manga la carrera como los magos una cosa que era totalmente alambicada, y yo creo que muchas bancadas que no tienen, recordemos nuevamente, la mayoría de los congresistas somos novatos, no conocemos esto, y no se han dado cuenta que cambiar de un plumonazo, porque no es de un plumón, no es de una pluma, sino de un plumón, así, tachar todo, 4 artículos adicionales de la Constitución sin siquiera haberlo discutido, me parece un despropósito, pero para ellos que nunca han visto cómo es un debate constitucional, de repente es lo que se hace normalmente. Lo que yo confío es que muchos miembros de esta bancada, y quizá bancadas enteras que tienen muy buena fe y a los cuales yo puedo decir, yo no creo ni avalo esas críticas terribles al Congreso, que es el peor Congreso popular. No, un momentito. Aquí lo que sucede es que por primera vez ha llegado a la representación nacional un grupo de personas de las diferentes regiones que tienen una vivencia, una experiencia cotidiana muy diferente a la de las personas de Lima Metropolitana, y que nos están enseñando, y eso es una cosa que he repetido varias veces, cómo es el Perú profundo de verdad. Yo escucho con mucha atención los planteamientos, las ideas de congresistas que nos dicen que no hay agua, no hay carreteras, hay descuido, que se les olvida, que no llega el presupuesto, que gobernadores corruptos le quitan dinero, y hay una indignación genuina. Lo que tenemos que hacer en el Congreso es no descartarla, al contrario, escuchar y ver cómo podemos crear espacios de diálogo. Y yo confío que en esta segunda legislatura, ya después de 3 meses y medio nos conocemos. Ahora yo creo que estos 6 meses que tendremos nos permitirá actuar mejor y crear estos espacios de diálogo. Le voy a poner un ejemplo. El ejemplo que yo quiero tomar es el del FREPAP. La conducta de la docente es muy consistente a lo largo de toda la discusión de este artículo. Estaba a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y cada vez que querían hacerle una trampa, decía, por favor, regresemos al tema. O sea, hubo mucha consistencia, pero creo que esa noche votaron a favor porque no entendieron el truco. Me parece, de repente sí fueron, me parece. Fue así, Somos Perú, el vocero se para y dice, miren, votamos a favor, pero no estamos de acuerdo con la forma. O sea, advertía ya en su presentación que había algo que les molestaba, pero no sabían muy bien qué. Reitero, esas bancadas podrían pasar a un proceso de reflexión y decir, sí, esto no nos conviene, esto no es lo que estábamos pidiendo. Mire, lo claro es que no hemos tenido tiempo de analizar las implicancias de estos cambios. Por ejemplo, se habló de, y hay personas que vociferan más que hablan. Ahí dicen, no, hay que quitarle la inmunidad, hay que quitar la inmunidad a los ministros. Los ministros nunca han tenido inmunidad, lo que han tenido es antejuicio, para evitar de que cualquier
persona que se sienta afectada por una resolución ministerial le meta un juicio en el poder y paralice. En este momento lo que hemos hecho en el Congreso, lo siento muchísimo amigos que votaron a favor de esta cuestión, es dejar a los ministros totalmente desprotegidos, desnudos. Cualquier hijo de vecino que ve que una resolución ministerial o o una resolución suprema firmada por un ministro le mete un juicio y no tiene ninguna protección, va directamente al Poder Judicial. Ahora, yo digo una cosa, desde el punto de vista de los ministros, creo que lo prefieren, porque el Congreso se convirtió en un circo de persecución política. Entonces, contratas 2 abogados, te defienden el Poder Judicial. Va a tener que pasarse la de su tiempo yendo de juzgado a juzgado, haciendo declaraciones, escuchando al fiscal. Mire, esto es lo que hace. Me comentaba un amigo que ha sido ministro y que ha sufrido todo esto, es un hombre decente, trabajó, hizo dijo, ¿quién va a querer ser ministro ahora? No, nadie. No, antes tampoco, antes era un suicida que quería ser, pero ahora doblemente. Pero, digamos, para los circos que ha armado el Congreso, en fin. Pero en todo caso, efectivamente hay un desbalance. El tema, y lo que se escucha en estas groserías que gritan, era quitarle la inmunidad al presidente de la República vamos a usar otras palabras, para reventarlo, al desgraciado este, ¿no? Ese era el ánimo. Yo no creo que ese es el ánimo de todos, pero... Ese puede haber sido el ánimo en uno que otro congresista. Yo no creo que era el ánimo general, ni incluso de aquellos que tiraban, aquellos que se dieron, que en el Congreso, digamos, que hablaron en público, no aquellos que hablaron requintando por lo bajo en supuestamente fuera de micrófono. No, lo que ellos querían pensaban, y esto es justamente la improvisación, de que se estaba generando un equilibrio. Bueno, nos quitan la inmunidad, nosotros le quitamos, pero no ha habido ningún equilibrio de nada. Y esto requiere, como planteamos nosotros con nuestra cuestión previa, requiere reflexión, requiere análisis. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene 42 miembros del Consejo Consultivo, ahora menos 13, que ya renunciaron, pero a ellos hubiera sido importante consultar. Mire, congresista, para entender esto, en realidad esto se enseña en Derecho Constitucional, no es fácil. Ayer me pregunté a alguien que ha estudiado Derecho y me dijo, está en mi cuaderno de Constitucional, y nos reíamos. Claro, porque lo primero que tienes que hacer es un cuadro y explicar qué cosa es inmunidad para delito común, qué cosa es antejuicio para delito en la función, qué cosa es juicio político para infracción de la Constitución y qué cosa es la prohibición de acusar durante el mandato. Con esas 4 instituciones, tú al lado vas poniendo quiénes tienen qué. Exacto. Y tienes quién y por qué. Porque yo le decía a la gente, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, una persona honorable, no tiene antejuicio, no tiene inmunidad, y no tiene juicio por infracción de la Constitución. Sin embargo, se elige del concurso de 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, hay funcionarios que ni siquiera tienen nada, y no les pasa nada, porque nunca lo han necesitado, además. Nunca ha habido ahí un conflicto entre poderes. En el caso del Banco Central, la ley orgánica plantea, por ejemplo, que su consejo directivo no puede ser removido más que por falta grave y las especifica. O sea que hay cierto grado de protección. Pero interna en la ley, pero no en la Constitución. Exacto. Y también, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tienen estas protecciones. Sin embargo, sus resoluciones son inapelables, incontestables en el Poder Judicial, etc. Hay otras protecciones. Pero este es un mecanismo muy fino, de relojería, donde lo que se preserva es la estabilidad de la República a través de la figura del presidente. Una clasecita, le digo, a los 130 primero introductoria, yo se la doy gratuitamente 15 minutos, ¿eh? Y después de ese cuadrito sinóptico en que les explicas, ya meten la tijera que quieran, pero yo creo que ni siquiera ha habido, como dijo muy elegantemente el ministro de Educación, la posibilidad de los congresistas de documentarse adecuadamente. Bueno, yo creo que lo que queda ahora, ya pasando la página, porque creo que esto, como he dicho en varias oportunidades, estos son días aciagos y desafortunados para la política, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Yo creo que hemos tenido una serie de incidentes desafortunados, como se llama esta serie de televisión,
Y lo que habría que hacer ahora con reflexión y tranquilidad es buscar un espacio de conversación, de diálogo. Yo espero que muchas bancadas y muchos pueblos, conociendo ya los detalles, informándonos nosotros y también en la bancada morada y todo el resto de bancadas y congresistas, que no lleguemos a los 87 votos que se necesitan. No sé si son 87 o 66, he tenido opiniones diferentes. No, 87, para la segunda votación 87. Que no se llegue a los 87 votos y que rápidamente introduzcamos una ley que se ciña al artículo 93 para cumplir todos lo que hemos hecho en nuestras promesas de campaña. Sin constitucionalizar el delito de tráfico de influencias, por favor. Pues lo han hecho constitucional. Traficar influencias para un congresista es ahora constitucional. Porque dice, no se les puede juzgar por su función de representación. Y básicamente lo que hacen los congresistas en su función de representación, caso la señora León, es traficar influencias. Dice, perdón, yo estoy representando, me reúno con el alcalde fulano y le pido el presupuesto de tanto a Vengano. Eso es tráfico de influencias, aunque no cobres, aunque sea gratis. Y los congresistas creen que llamar por teléfono a los ministros para exigirle algo para su pueblo es su deber. Y eso es tráfico de influencias, es delito. ¿Ya? Entonces, el problema es que lo acaban de constitucionalizar. No, en este caso, bueno, en vez de eliminar la inmunidad, lo que hemos hecho es constitucionalizar la impunidad, para ponerlo en unos términos coloquiales, ¿no? Y eso es grave, porque justamente lo que queríamos es hacer lo contrario. Nos salió el tiro por la culata, digamos, para decirlo de una manera coloquial también. Algo más grave, doctor. La idea es, cuando cometes un delito común, el juez ordinario le pide a la Corte Suprema que te levanten la inmunidad. No hay antejuicio, te la levantan, te juzgan o te arrestan en el caso que haya una condena. Han creado un fuero privativo. Entonces, a los congresistas, por atropellar a una persona, solo los puede juzgar la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema va a ver el manoseo de Mamani, va a ver el atropello del gato, va a ver el mataperro, la que se roba el cable, cuando eso lo tiene que ver un juez ordinario. Porque es lo más ordinario que hay, vamos. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido. No, por eso, Rosa María, mirando ya hacia adelante, yo creo que ya estamos tomando conciencia de todo esto y mi planteamiento es que esperemos que esto no llegue al número de congresistas que se necesitan en una segunda votación y que hagamos un diálogo muy claro sobre eso y que se presente en este caso específico de la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, algo sobre inmunidad, un proyecto de ley de reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria, y si se quiere incluir otros cambios en la protección que tienen los ministros, que tiene el presidente, que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, sea materia de otras leyes, de otro tema, en la cual se examine con cierta, digamos, acuciosidad las ventajas y desventajas. Ahora, yo quiero ser mal pensada y le voy a hacer una recomendación. Traten de votar esto ya, porque existe el siguiente peligro. Supongamos que ya, miren, no lo vamos a votar todavía y lo postergan hasta diciembre, ¿ok? Y en el camino eligen otro tribunal constitucional, ad hoc. Ese es el problema. Este tribunal constitucional obviamente se lo tiene que volar en el acto. ¿Por qué? Porque ellos mismos han emitido una resolución diciendo que no se puede reformar la Constitución por forma de esta manera. Es inconstitucional de plano. Pero de repente ya no está este Tribunal Constitucional. Ya aprobaron las normas, ya empieza el concurso. Entonces nombran a otro Tribunal Constitucional a la medida, y ese Tribunal Constitucional tiene que constitucionalizar este engendro. Bien, mire, yo le dejo a usted la opción de ser mal pensada. Yo no actúo en esos términos, le digo. Voten rápido, por favor. Yo creo que sí, digamos, no solamente por eso, sino porque la ciudadanía no puede esperar demasiado tiempo en una incertidumbre como esta. Yo creo que más que ver esto de una manera imaginándose lo peor y otros motivos, yo creo que lo más importante es que se ha creado una situación de enorme incertidumbre política, de inestabilidad,
de imposibilidad de buscar. Ahora, si el presidente va a cambiar a ministros este 28 de julio, es decir, yo quiero saber quién va a querer meterse a ser ministro cuando tiene la espada de Damocles en la cabeza de esto, que cualquier cosa que él diga, cualquier resolución que dé, puede ser impugnada ante un tribunal sin ningún tipo de defensa, aunque hubiera sido un circo en el Congreso el levantamiento, pero por lo menos había que pasar por un cierto procedimiento, tenía cierta forma de defenderse. Aquí no. Acá, de frente, se judicializa esto. No sé qué. Realmente yo creo que habría que pensar esto con rapidez, habría que conversar. Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de reunirnos en persona, que es lo ideal. Trataremos de ver cómo lo hacemos, por lo menos con algunos voceros de bancada, y buscar una salida rápida, sensata y balanceada, como hubiera sido aceptar la cuestión previa que planteó el Partido Morado el día domingo en la noche. Eso hubiera evitado la situación. Pero digamos, ya no estamos en ese escenario. Esto se tiene que votar. Ahora el trabajo es convencer, ¿no es cierto?, a unos 50 de que esto es una barbaridad y que no alcancen los 87 votos. Ahora, yo quería ir un pasito más atrás. Mire, este ejecutivo, el que le ha tocado a este Congreso, es un ejecutivo que no tiene bancada, que no tiene partido, que no va a participar en las próximas elecciones, bajo ningún término. Presidente que se va. Y en un año quiere entregar el país, me imagino, lo mejor que pueda. Hace lo que puede, tiene muchos problemas de gestión que hemos criticado muchas veces, y sobre todo estos últimos 4 meses. Pero no constituye un peligro político para los actuales congresistas ni para los partidos que representan. ¿Por qué esta animadversión contra el presidente? ¿Cómo explica ese fenómeno político? Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Yo creo que aquí hay una animosidad por lado y lado, ¿no? Si realmente la descripción que usted ha hecho es un ejecutivo aislado. No tiene bancada, no tiene voceros efectivos, está siempre a la defensiva y en muchas oportunidades, como lo han dicho otros voceros y lo hemos dicho nosotros, escucha ciertas iniciativas en el Congreso, las toma y las pasa como decretos de urgencia, y eso ha sucedido más de una vez. Entonces, el comportamiento del Ejecutivo no es el más conducente a una relación armónica. Yo creo que algunos exabruptos del presidente también y del primer ministro, de algunos ministros, no ayudan a crear un clima de colaboración. Muchos casos, además, nunca aceptan críticas, no he visto un mea culpa por errores obvios que se han cometido. Lo he visto en el ministro de Salud en alguna que otra oportunidad, pero en términos del gobierno, decir, oye, miren, hemos metido la pata, nos equivocamos, estamos todos aprendiendo a la carrera en una situación de crisis como no la hemos tenido en 130 años en nuestro país y en el mundo, Rosa María. Ahí, en esta situación cualquiera puede cometer errores y tiene que reconocerlo. Pero si eso no lo hace el Ejecutivo y a la vez trata de plantearle algunas cuestiones al Congreso y criticarlo y atacar, es natural que se responda de esa manera, sobre todo si tenemos un grupo de congresistas, ¿sí? Entonces es por lado y lado el tema. No, yo lo sé, pero digamos, este es un castigo, digamos, a la arrogancia del Ejecutivo, pongámoslo así. A un Ejecutivo que no atiende los pedidos del Congreso, que no le promulga sus leyes, que no quiere conversar, que, digamos, en el Perú eso es un tema psicológico, me desprecia. En todas partes, no solo en el Perú, perdón, eso es un tema político mundial, ¿no? Si uno no se siente respetado, entonces no se le considera como sujeto de diálogo. Y lo que hemos visto en las presentaciones, e incluso en la propia presentación del gabinete, cuando obtuvo el voto de confianza, realmente una de las cosas que me sorprendía es ver cómo, en vez de decir muchas gracias por su planteamiento, muy interesante, debemos aceptar, nos quedamos en esto, en todo momento era como que, a ver, si ustedes estuvieran, lo harían mejor que yo. Y eso es fatal. Fatal.
Fatal, no, estamos de acuerdo, fatal. Nosotros mismos nos molesta tremendamente porque el tema no es si lo haríamos mejor o no. Estamos todos juntos, Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial, todo el gobierno, los gobiernos regionales embarcados en una catástrofe, porque no es una crisis, la peor catástrofe de salud, la peor catástrofe económica, y tenemos que avanzar. Entonces se requiere otro cambio, un cambio de actitud por lado y lado, ¿no? Exactamente. Entonces, usted diría que en realidad hay una molestia del Congreso, porque, mire, lo dijo el vicepresidente del Congreso en el programa de Mavi La Huerta, el señor Valdés, yo me quedé con la boca abierta, porque dijo que la señora Molinelli le había dicho que le mandara su pedido de camas por mes de partes, y él se consideraba absolutamente ofendido, y que PCM, cuando él llamaba a pedir camas, respiradores, oxígeno, tampoco le daban bola, no le contestaban la llamada a él, que era congresista de la República. Entonces, claro, la respuesta es, eso es inaceptable porque usted no puede pedir favores para sus patrocinados a través de su poder político, eso es tráfico de influencia. Pero lo que revela es eso, es decir, no me atienden, pues. No me atiendes, te dejo sin inmunidad. No, pero yo creo, no es solo eso, ¿no? Yo creo que dejando este incidente que usted menciona de lado, incluso dentro del propio Congreso hay ciertas bancadas y congresistas que se sienten que la propia mesa directiva del Congreso no les hace caso, no los escucha, y que no les presta atención, que sus pedidos no son tomados en cuenta. Por ejemplo, hay proyectos de ley que la mesa directiva tiene que agendar en el Pleno y sin embargo los deja, los posterga. Hay muchas veces en que voceros de otras bancadas piden la palabra y no se la dan en el momento que la pidieron, etc. Entonces, lo que quiero decir es que hay un cierto forma de operar, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, que tiene que crear distancias innecesariamente y tenemos que superar eso todos, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Mire, Rosa María, lo que yo espero es lo siguiente. Usted dijo con toda claridad que este gobierno, el Ejecutivo, no va a ser candidato, no tiene bancada, tiene solo un año por delante. Usemos este año para que sea el último año de los 2 primeros siglos de existencia, un año en el cual busquemos un mínimo de acuerdo, una especie de gabinete o gobierno de unidad nacional en el cual se dejen estas diferencias de lado que han causado crisis como la que hemos visto desafortunado fin de semana. Hay que decir que desde el punto de vista de la gestión del Ejecutivo le doy toda la razón. No escuchan, hay cosas que son fundamentales en gestión que no se están haciendo. Y efectivamente la gente está desesperada. Si no te dan atención primaria, la gente se muere, no te ponen oxígeno en el primer momento, no hay camas, se niegan a reconocer que no hay camas, etc. Pero también hay que decir que el Congreso ha aprobado proyectos de ley que son manifiestamente inconstitucionales y que no pueden ser aprobados por el Ejecutivo. O sea, el tema de los peajes, por ejemplo. Eso es inconstitucional, pero por donde se mire. Y no es poca plata, el Perú va a ser juzgado en algún tribunal arbitral internacional por haber violado manifiestamente contratos internacionales. Sin embargo, el Congreso no hace ningún mea culpa. El ministro Valdés, entrevistado como usted, me dijo que esa era una norma transitoria. Le dije, ya pasaron 4 meses de la emergencia. ¿Por qué no la derogan? Avancen derogándola, porque la han amarrado al estado de emergencia. El estado de emergencia va a durar 1 año. El derecho a reunión tiene que continuar suspendido. Y me dijo que iba a presentar un proyecto de ley que seguimos esperando y que por supuesto no lo ha presentado para derogar lo que va a ser una bola de nieve sobre el Estado peruano por el costo que va a significar. 2 entidades ya lograron sus acciones de amparo, ganadas por supuesto, y el resto las va a lograr también. Y además el Tribunal Constitucional se puede pronunciar inmediatamente, pero mejor que la derogue el Congreso, pero no lo hacen. Yo entiendo que en el tema de las AFPs hubo una discrepancia inicial. Es un tema muy controvertido porque, por un lado, sí ayuda a la gente concreta, por otro lado, perjudicas un sistema de ahorro para la vejez. Pero estos desencuentros en normas inconstitucionales han sido constantes, sobre todo con el MEF. Y el Congreso no entiende qué cosa es inconstitucional. Bueno, el domingo lo prueba, no entiende. Entonces, ¿cómo puedes llevarte bien con personas que te agujerean el presupuesto? Pues es un poco complicado.
Bueno, sobre la parte constitucional, yo creo que la cosa está muy clara y eso está planteado y dicho y, en fin, eso lo dejamos de lado. Pero a mí me preocupa otra cosa, y es un incidente que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Presupuesto. El Congreso se queja de que los ministros no vienen, y es cierto, es decir, yo veo con toda claridad de que hay pedidos de llamar a los ministros continuamente por algún tema, por otro tema, y eso es natural en general. Y los ministros a veces van, pero la mayoría de las veces o están ocupados, sobre todo en una crisis como esta. Pero la semana pasada tuvimos una sesión conjunta de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía y la Comisión de Producción, y en la cual cada una de estas comisiones había invitado por separado a la ministra. Y lo que se hizo en el Congreso, gracias a la intercesión del presidente de la Comisión de Presupuesto, es hacer una sola sesión en conjunto. Muy bien. Maravilloso. La ministra vino, dijo, caramba, sí, eso de 3 comisiones, vamos a estar allí, etc. Sin embargo, un congresista presentó una cuestión previa diciendo de que no quería escuchar a la ministra porque ya había un proceso de interpelación en marcha. Está claro, el proceso de interpelación estaba en marcha, no había sido aprobado por el Pleno todavía, o sea que era un pedido. Ya la ministra estaba sentada allí, estaba lista con sus asesores y, bueno, pasaron casi 2 horas mientras se discutía esta cuestión previa y al final se aprobó no escuchar a la ministra. Entonces, esto yo creo que es no solamente una descortesía de tener a un ministro sentado por casi 1 hora y media, 2 horas sin escucharlo, sino en el momento que está dispuesto a contestar las preguntas y hacer un toma y daca con los miembros de las 3 comisiones para aclarar la situación, le dice no lo vamos a escuchar, lo que vamos a hacer es de frente pasar a un pliego interpelatorio donde los 130 congresistas... Pero señor congresista, vuelvo al tema inicial. ¿Qué le dice simbólicamente esto? Todo este incidente. Tú vas a sentir mi poder. Eso es lo que le están diciendo a la ministra. Tú me ninguneas. Tú me dices que yo no sé nada de economía. Lo que dijo el señor en el audio que se escuchó, ahora te cago. Eso fue lo que le dijeron al presidente. Te friego. Porque yo soy del Perú profundo y a mí tú me estás ninguneando, me estás choleando. Ahora yo te reviento. Porque... discúlpeme, hay 6 mociones de interpelación, 6, y una al presidente del Consejo de Ministros, o sea, no tienen problema en bajarse del gabinete. Y lo que yo no entiendo es cómo pueden haber llegado en 100 días a esta situación de deterioro de la relación. Tiene que haber algo más que la ninguneada. Mire, ahí sí yo creo que tenemos que pasar a otro plano para poder entender esto, ¿no? Es que en realidad es así el Perú. La verdad es que durante 200 años nos hemos ninguneado los unos a los otros. Y ha habido una élite que realmente para ponerlo, para no usar su misma palabra, pitorreado, para decirlo, en la gran mayoría de la ciudadanía no los ha escuchado, los ha despreciado, y eso tiene que cambiar. Y nosotros, desde nuestro partido, y personalmente en mi caso, que estudié en la UNI en los años 60, antes que vinieran todos los problemas, y ahí yo pude ver y aprender. Teníamos estudiantes de todo el país y aprendimos a convivir, a tomarnos el pelo, a discutir, a respetarnos, etc. Bueno, esa posibilidad de conocer al otro y reconocerlo como igual, a pesar de nuestras diferencias, se perdió durante mucho tiempo, y eso, creo yo, en gran medida es el fracaso de las élites, como decía Jorge Basadre hace muchos años. Entonces yo creo que acá tenemos todos que hacer una reflexión profunda y ver cómo pasamos en el 3er siglo de nuestra vida independiente a otra situación en el cual esto que usted ha mencionado con toda claridad, que es el reflejo de algo más profundo y más serio, que eso, cómo cambiamos eso. Y eso requiere un primer paso ya. Y ese primer paso tiene que darlo el Ejecutivo el 28 de julio y el Congreso tiene que responder de la misma manera o a este paso en el sentido, señores, dialoguemos,
abramos, reconozcamos como iguales, no hagamos una política del resentimiento. Esa, para mí, lo más terrible que tiene nuestro país es resentimiento y desprecio. Esas dos cosas que van amarradas son las que realmente nos han dejado como país en una situación terrible. Hay que superar eso, tanto el desprecio, el decir, oiga, ustedes son unos congresistas, populistas, ¿verdad? Y los otros, vamos, no. Y eso requiere un nuevo tipo de liderazgo, requiere una capacidad de ser líder, escuchando, reconociendo errores, abriendo espacios y haciendo el esfuerzo de entender cuál es el sistema de apreciación de la situación que tiene la otra persona. Rosa María, si no hacemos esto, si no hacemos, realmente vamos camino a una tragedia en el Bicentenario. ¿Y usted cree que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, ya como el iceberg que emerge, en realidad es el problema? Un problema... Mire, lo que yo creo que es lo que hemos visto en estas semanas es una de muchísimas manifestaciones de este problema profundo. Y debería ser un llamado de atención para todos los peruanos. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación de enfrentamiento y de desprecio mutuo y de resentimiento? No. Es decir, démonos cuenta de a dónde hemos llegado. Y yo en ese sentido siento que los eventos de la última semana, semana y media, ha sido como un campanazo que nos dicen, oiga, miren a dónde están, miren lo que han hecho, miren dónde está yendo, estamos destruyendo lo mínimo de institucionalidad que nos queda, estamos destruyendo las posibilidades de dialogar respetuosamente los unos con los otros, estamos destruyendo la posibilidad de crear un futuro razonable para nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, también hay que decirlo, las expectativas de una... Rosa María. Sí, Abel. Necesitamos una pequeñísima pausa, Rosa María, por favor. Una pequeñísima. Con la parte final del y programa. sí, le pedimos al congresista que nos acompañe unos minutitos más. Muy gentil. Gracias, vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCF a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. María, al aire. Adelante, Rosa María. Y bueno, seguimos conversando acá en la pausa de este problema nacional, ¿no? Pero esto es moquegua contra Tumbes, o sea, uno diría, pucha, todos son provincianos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ningunean? Porque igual somos así, como dice el doctor Sagaste, el fracaso de las élites, ¿no? Tener liderazgo significa estar un poquito más arriba para darte cuenta, ¿no es cierto?, de que tienes que hacer algunos cambios en tu actitud. El problema, congresista, es que en la dinámica de la relación ejecutivo-legislativo, muy antigua, no es culpa de ustedes, esto viene de 20 años atrás, la política ha sido la de la compra de los favores, lamentablemente. Cuando Kuczynski dice, no hay problema, yo me compro 36 congresistas, expresa lo que se hacía desde la época de Toledo, es decir, ¿tú qué necesitas, papito? Mucho más antes, desde el inicio de la República. O sea, en el año 79 se prohíbe la iniciativa de gasto porque era un escándalo. Pero además, porque el presupuesto salía desfinanciado, pero que además promovía todo esto, ¿tú qué necesitas? Y el tema hoy es que probablemente el congresista que viene de una población muy pobre, que está desesperado con temas ciertos, puntuales, urgentes, o que él concibe como urgentes, como hacer el hospital, conseguir la posta,
o hacer el puente, no tiene acceso a un ejecutivo, porque el ejecutivo le dice no te va a escuchar. Lo que me estás proponiendo es ilegal, además, porque tú no tienes iniciativa de gasto. Y es verdad que no la tiene. Entonces, la expectativa del congresista es, si yo soy poderoso, ¿por qué, Michi, no consigo nada? Y del otro lado es, tú no eres poderoso, disculpa, chao, chao, hazte leyes. Entonces, ¿no hay un exceso también de expectativa del congresista sobre su verdadero poder? No creo yo creo que lo que hay es un deseo genuino de expresar las demandas suprimidas, sí, por mucho tiempo. No es, bueno, quizá puede ver y de repente hay, y claro que los hay, yo he visto algunos congresistas que sí quieren ejercer el poder, pero la mayoría no. Entonces yo lo veo, tengo el privilegio y la suerte de presidir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y ahí con congresistas de todas las bancadas la relación ha sido amicable, nos escuchamos, y le digo las contribuciones que hacen los congresistas que vienen de distintas regiones es extraordinaria y sumamente útil. Por ejemplo, naturalmente teníamos una audiencia pública virtual y un congresista me dice, oye, pero la mayoría de gente que está hablando son del exterior, porque hemos invitado, y de Lima, y los de regiones, y digo, tienes razón, lo que pasa es mi círculo es eso, ampliémoslo. Entonces invitamos a gente valiosísima de las regiones, que como no tenemos contacto con ellos cotidiano, no los conocemos. Pero esas contribuciones que nos hacen, nos llaman la atención, o decir, oye, miren, ustedes están hablando sobre temas de respiradores, todo eso, pero lo que importa es la agricultura. Hagamos una sesión sobre agricultura familiar y cómo la ciencia y la tecnología, maravilloso. Y eso viene de congresistas que vienen de nuestro país, de las diferentes regiones y contribuyen. Y las relaciones que tenemos, a pesar de tener puntos de vista muy diferentes en nuestra comisión, es una de respeto mutuo, de escucharnos y de trabajar juntos. Bueno, también tiene que ver con las habilidades personales, pues, doctor. En realidad, usted debió ser diplomático, todo el mundo me dice eso. Francisco Sagasti no se pelea con nadie, es imposible tener una pelea con Francisco Sagasti. Por eso me llamó la atención verlo el domingo. No, disculpe, yo no me peleo por cosas triviales. No, evidente. Yo no soy un peleón que está buscando cualquier de pisar el palito, pero cuando vienen las cosas de fondo, cuidadito, ahí estamos firmes. Eso es lo que sí, por eso el domingo dijo, hasta acá llegamos. Exacto. Pero no todos tienen pues esas habilidades en la vida, ¿no? Pero yo creo que se desarrollan rápido. Yo he visto hacer eso a personas en el propio Congreso y bueno, ya tengo muchos años, así que he podido ver eso en diferentes instancias aquí, en el extranjero, en el interior del país, en todas las regiones que tenemos, etcétera. Es posible. Y se aprende rápido con un poco de buena voluntad, un poco de humildad y la capacidad de reconocer cuando uno comete errores. Y aprender de eso. Aquí hay un problema además que me gustaría dejar muy planteado. Es decir, uno de los problemas serios que tenemos en todo el control y la corrupción y todo eso es que ya no se pueden cometer errores. La única manera de aprender, Rosa María, es cometiendo un error, porque si uno no comete un error ya lo sabe todo y no tiene por qué hacer nada. Y sin embargo, la institucionalidad de la sospecha, la institucionalidad de esta, no solamente la sospecha, sino de la, ¿cómo le podría decir? De la, es la penalización del error. Es terrible. Entonces nadie quiere hacer nada porque si cometo un error de buena voluntad soy corrupto, soy miserable, actuado en contra. Además hay un tema muy grave, que en la educación la penalización del error impide el aprendizaje. Ese es el problema. Lamentablemente en el Perú tenemos la penalización del error. Bueno, tenemos que superar eso. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo creo que va a ser posible, volviendo al tema del Congreso, en esta segunda legislatura, un proceso de reflexión. Detrás de eso, entre estos conflictos que vienen, está todo este problema de no reconocer al otro como igual, todo el problema de la soberbia y el desprecio por un lado y el resentimiento por otro, el hecho de que nadie puede cometer errores, porque si comete errores es un corrupto. Tenemos que ir superando poco a poco estas barreras. Si no lo hacemos, el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente, lo que va a hacer es encontrar un país fracturado, partido,
en conflicto que no augura nada positivo para la vida republicana en el futuro y para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo especial. Y hay que decir que lo bueno del error es reconocerlo. Mientras más rápido se reconoce el error, claro, uno puede mejorarlo. Claro, pero el problema es que reparar el error. Digamos, nuestro ejecutivo tiene el terrible problema de que no reconoce errores y cuando los reconoce han pasado 3 o 4 semanas en medio de una pandemia. O sea, y le echa la culpa al otro. Exactamente, cómo le hemos rogado al Ejecutivo que quite el toque de queda y hasta ahora no lo quita. No por un tema de diversión, sino por alargar el número de horas de prestación de servicios públicos. Bancos, supermercados, mercados, farmacias abiertas 24 horas para que la gente no se aglomere. Pero ya de rodillas, recién el domingo lo han liberado como una concesión graciosa, no como una necesidad pública. Entonces, no, pero veamos ahí, yo creo que ahí hay un tema adicional que tenemos que tomar en cuenta y es, yo creo, la preocupación por el aumento de la delincuencia. Yo cuando veo... Doctor, no tiene la razón por la que se decreta un estado de emergencia es la que pervive durante todo el estado de emergencia. Si el estado de emergencia se declara por perturbación del orden interno, encantado, le doy toda la razón. Pero simplemente le estoy dando algunas otras razones que me han dicho. Y que la señora, yo como ama de casa también estoy feliz de que mis hijos no salgan en las noches, estoy encantada. O sea, yo desde mi punto personal de vista, a las 9 de la noche se cierra la puerta y nos vamos todos a dormir y no me tengo que pasar la madrugada esperando. Estoy encantadísima, nunca he dormido mejor, ¿ya? No tengo que esperar que alguien llegue. Entonces, claro, desde un punto de vista social, tiene muchas ventajas. Pero, ¿cuál es el objetivo central? No contagiarte. ¿Cómo hago para que no me contagio? No aglomero. ¿Cómo hago para no aglomerar? ¿Cómo hago? Muchas horas. Y, por ejemplo, en el tema de transporte público. Si tú me das un turno, por ejemplo, de 4 de la tarde a 12 de la noche, yo voy a tomar el transporte público cuando no hay pico. Claro. Tengo que reducir los picos, ¿ya? Entonces, las decisiones racionales, ¿no es cierto?, que se pueden explicar, además, que se explican bien, porque la gente es muy racional para entender esto, no se están tomando en el Ejecutivo y el Ejecutivo no cambia. Bueno, eso es interesante. Una de las cosas que hemos hecho en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, con la contribución de todos los miembros, es hacer audiencias públicas virtuales. La última audiencia pública virtual fue sobre convivir con el COVID-19. Y tuvimos explicaciones muy claras y muy detalladas que nos explicaban que esta pandemia va a continuar con nosotros por muchísimo tiempo, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar la forma de vincularnos. Y una de las presentaciones fue realmente, pues, todas muy, muy buenas, pero una de Norma Correa fue sumamente interesante. Es decir, muy bien, estamos hablando de la pandemia, pero centrémonos en los más vulnerables. ¿Qué va a suceder con los adultos mayores, con la gente que vive en extrema pobreza, etcétera? Entonces, pensemos en nuestras políticas y lo que tenemos que plantear y cómo puede el conocimiento, la ciencia y la innovación ayudar a los más vulnerables en este momento, que son quienes más lo necesitan. Entonces, cuando uno empieza a tomar en cuenta y escuchar estos planteamientos, la orientación de las políticas públicas cambia. Y lo que hay que hacer es explicarlo a la ciudadanía por qué. ¿Por qué no te doy a ti? Porque este otro lo necesita mucho más. Y si yo sé que es el derecho. O por ejemplo, que están en ciencia y tecnología. Ya se está haciendo la investigación con CONCITEC. Hay algo raro. Sobre los 3.000 metros de altura, este virus se atonta. En el Tíbet y en el Perú. En la zona andina y en China igual. Sobre los 3.000 metros de altura el virus se atonta. ¿Por qué? Eso es una investigación científica. No, y no solo eso, no, lo interesante es que eso es cierto para los efectos en el sistema pulmonar, en el sistema respiratorio. No sabemos si afecta a otros. Uno de los descubrimientos recientes, yo sigo la prensa internacional sobre estos temas por razones profesionales, es que este virus está produciendo, por los cambios que produce en el sistema circulatorio, un aumento de los accidentes cerebrovasculares.
tiene efectos también sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. A veces hay una serie de mini infartos cerebrales que le quitan el habla, que cambian la movilidad, y recién estamos aprendiendo. Y en este caso, por ejemplo, no sabemos si eso se aplica o también en las zonas por 3.000 metros de altura. Claro. Lo que ha hecho esta pandemia realmente ha puesto de manifiesto la importancia del conocimiento, la importancia de la investigación científica, del desarrollo tecnológico, algo que por más de 50 años yo veo. Pero, ingeniero, para tomar decisiones de política pública. ¿Por qué? Porque si en el ámbito rural no es denso, no tengo la enfermedad, que de hecho ha sucedido así, no hay enfermedad en ámbito rural y encima de 3.000 metros de altura tampoco, casi no hay prevalencia. ¿Por qué le niego al niño su educación pública? Es un error. Entonces, a partir del 1 de julio, el Ministerio de Educación ha autorizado recién a que las direzas de todo, las que se ocupan de educación, las direct, determinen en qué población, en qué pueblos, si el maestro vive con ellos. Pero miren, también seamos un poquito más generosos, ¿no? Yo he estado revisando la literatura internacional y los estudiantes que observan el Perú, y lo que han dicho es que en el Perú, en el término de educación a distancia, es uno de los países que más rápido reaccionó y que en semanas pasar a educación virtual. Es algo que tenemos que reconocer. Sí, ¿no? En ese sentido. Sí, pero le digo. Errores, claro. Ahora, cuando usted dice recién ahora se reconoce, pero mire, cuando yo estoy con la atención puesta en todo lo que es educación virtual y mejorarla a la carrera, bueno, de repente se me pasa, pues, caramba, lo que usted acaba de decir, lo que le pedimos desde el primer mes al presidente era que hiciera cuarentenas diferenciadas. Puno no tenía el problema. ¿Por qué vas a matar la economía de Puno o de Tacna? ¿Por qué no hicieron? No tenías por qué matar de hambre a un país si no tenía la misma situación. Ahí tiene, por ejemplo, un ejemplo. Es conocimiento y decisión política, pero el gobierno no quiere escuchar. Y yo entiendo a los congresistas que dicen... Eso es parte del problema, ¿no? Pero volviendo a lo que se podría plantear en el futuro, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos visto desde los errores de esta desafortunado fin de semana en el Congreso, a los errores que se han cometido en términos de educación, en política de confinamiento, en política de salud, todo eso. Pero ahora lo que creo es que estamos a unas pocas semanas del 28 de julio. Este es el último 28 de julio antes del bicentenario de la independencia. Tomemos esto como una oportunidad de reflexión, de análisis, de autocrítica, de mirar dónde es que nosotros mismos nos hemos equivocado, en vez de ver la página ajeno, y mirar dónde hemos metido la pata y con sinceridad digamos, miren, tenemos que reconstruir un país de cero, porque eso es lo que vamos a tener que hacer. Lo que decía vamos a hacer el reset, reiniciar, así como en los juegos, el 28 de julio de 2021 tenemos que decir, miren, esta pandemia nos ha desnudado, nos ha mostrado con crudeza terrible las desigualdades, el desprecio, la arrogancia, el resentimiento, etcétera. Ya nos hemos sincerado ante nosotros mismos. Hagamos beneficio de inventario de eso de ahí y veamos cómo cambiamos la situación para el futuro. Yo creo que es posible, yo creo que incluso entre aquellos que tienen una posición muy dura hay buena voluntad. Hay buena voluntad y con cierta capacidad de convocatoria, usando el acuerdo nacional, usando el mismo Congreso como espacio de diálogo, sin resentimientos y sin arrogancia, yo creo que podemos sentar poco a poco las bases. El otro problema, además de es que estamos en medio de un proceso electoral ya. Entonces aquí hay apetitos personales. ¿Cómo instar a los políticos que dejen sus apetitos puramente personales de poder y de gloria
y pensar en el bien común. Quizás los viejos como yo, que sabemos que no tenemos muchos años por delante, podemos tener un poquito más de tranquilidad y generosidad porque sabemos que no vamos a estar a los 45, 50 o 60 años candidateando, ¿no? Yo ya tengo un paso largo a los 75. Entonces, lo que necesitamos es esa toma de conciencia de que estamos en la peor crisis, la peor catástrofe de nuestro país en términos de economía, en términos de salud, en términos sociales, y que si no buscamos esos espacios de encuentro, la situación no solamente va difícil, nos vamos a ir al diablo, como se dice popularmente, ¿no? Y tenemos poco tiempo para poder empezar a repensar todo esto, Rosa María. El sentido de urgencia que tanta falta le hace al Ejecutivo. El sentido de urgencia. Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero que el Congreso también pase por su terapia, por su... Llamen a Max Hernández, le dé una charla motivacional, trabaje en estos temas en terapia y puedan llegar pues a un acuerdo, ¿no? Sí, no, lo que te digo es, el Congreso tiene personas excelentes, todos podemos equivocarnos, y yo creo que hay que dejar de denigrar al Congreso y de denigrar al Ejecutivo, y ustedes, los líderes de opinión, tienen un papel sumamente importante en esta tarea. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Abel. Ya son 9:27, es tardísimo, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, es tardísimo. Así es, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Que te vaya bien. Muy bien, gracias. Agradecemos al congresista Francisco Sagasti. Gracias, Rosa María. Mil disculpas, no puedo hacer las preguntas, ya nos pasamos del tiempo. Mañana respondo muchas preguntas. Ya. Listo. Nos vemos, congresista. Hasta luego. Nos vemos. Chao, y nos Rosa María. Vemos todos hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo, y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.